Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes nuevamente el tema de la quinta trompeta de nuestra serie de las 7 trompetas. Ya habíamos tenido un sexto estudio que hablaba sobre esto, pero este será nuestro séptimo estudio y será la segunda parte de este tema. Como ustedes saben, ya en el primer estudio les había comentado que íbamos a hacer 2 partes, pero realmente cuando terminé de hacer este estudio me di cuenta que vamos a ocupar una tercera parte. Dentro de la primera y la segunda parte, lo que estaríamos haciendo prácticamente es interpretar los símbolos, entenderlos, y ya dentro de la tercera parte vamos a ver la aplicación, en qué parte de la historia se aplica esta trompeta. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Te agradecemos tanto, Señor, que durante la semana nos hayas bendecido en gran manera y te rogamos en este santo día que puedas darnos entendimiento y sabiduría sobre lo que hemos de estudiar. Queremos hacer una correcta interpretación de tu palabra, comprender los símbolos que están siendo mencionados dentro de la quinta trompeta para realizar una correcta aplicación de la misma. Te damos gracias, Señor, porque nos permites todavía poder abrir tu palabra y te suplicamos estas cosas, no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, los pasajes de estudio que estuvimos mencionando dentro de la primera parte de la quinta trompeta eran los versos del 1 al 12, donde los únicos versículos en donde nos enfocamos fueron los primeros 3. Y les habíamos mencionado durante ese estudio que en la segunda parte íbamos a ver el resto. Así que nosotros en este estudio vamos a ver los versos del 4 hasta el 12 para entender a qué se refieren, dónde se aplican. Así que dentro de nuestro estudio pasado, nosotros vimos los versos del 1 al 3 y vimos que ese pozo del abismo está representando el desierto árabe. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Pues entendiendo el símbolo de las langostas. Vimos que las langostas en la Biblia están siendo representados por los hijos de Ismael, los hijos de los orientales, como también se les llama en el libro de los jueces. Recuerden que vimos esa historia de Gedeón, donde se mencionaban a los hijos de los orientales, a los hijos de Ismael, que estaban tendidos como langostas, y ese es precisamente el símbolo que se les está aplicando. Y vimos que los representan a ellos y no como dicen otras corrientes que son demonios, porque realmente vimos con la regla de Miller que cuando un símbolo está siendo dado en alguna visión, si este símbolo no está haciendo una violación a las leyes simples de la naturaleza, hay que entenderlo como algo literal. Es decir, cosas que nosotros estemos acostumbrados a ver, cosas que sean comunes. Si está siendo dado en ese lenguaje, entonces hay que entender que va a pasar de esa forma, va a ser completamente literal. Pero si no, si nosotros observamos que en la visión hay cosas que están fuera de lo común, cosas que violan esas leyes simples de la naturaleza, entonces nosotros debemos entender ese símbolo como algo completamente simbólico, es decir, no va a pasar así como se está ilustrando aquí. Porque si ustedes recuerdan, estas langostas tienen muchas características. Tienen corazas, tienen caras de hombres, cabellos de mujer, dientes de león, toda una combinación de diferentes cosas, lo cual es imposible que eso ocurra en la naturaleza. Por tanto, hay una violación aquí de esas leyes simples de la naturaleza y por lo tanto debemos de ver a las langostas como algo simbólico y no algo como que alguna especie de plaga o animal saldrá de alguna parte de la tierra a causar algún tipo de destrozo. De eso no nos está hablando la profecía. Está hablando realmente de los hijos de Ismael, de su descendencia. Y vimos que la procedencia pues son los desiertos árabes y por tanto esta estrella también debe de provenir de ese lugar, porque precisamente se le da la llave de ese sitio y es él quien abre el pozo del abismo. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a analizar los versos del 4 al 6 del capítulo 9, el cual dice lo siguiente: y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses,
y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Si nosotros observamos, hay distintos símbolos que necesitamos comprender. Por ejemplo, la hierba, la cosa verde, los árboles, ¿qué es el sello de Dios? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué solamente van a ser atormentados 5 meses? ¿Y por qué se hablan aquí de los escorpiones? Todo eso es lo que vamos a tratar de entender durante este estudio. Así que primeramente nos vamos a enfocar en el verso 4 en los símbolos de la hierba, cosa verde y los árboles. ¿Qué representan esto? De acuerdo a la escritura, si nosotros buscamos, por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 1, versos del 1 al 3, vamos a ver cómo el árbol es comparado con los hombres, pero no cualquier hombre, los hombres que sirven a Dios. Noten lo que dice el verso 1. Bienaventurado el varón, este es alguien que sirve a Jehová, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Noten, es alguien que guarda los mandamientos, alguien cuyo pensamiento y dedicación o contemplación es Dios y su ley. Ahora el verso 3 es donde se hace esta comparación. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Algo que debemos de ver en los árboles es que, por lo general, su hierba, su follaje es de color verde. Y aquí nosotros podemos ver eso. Dice que la hierba no será dañada por estas langostas, ni ninguna cosa verde, ni los árboles. Y aquí vemos que el árbol es comparado con alguien que sirve a Dios. Por tanto, debemos de ver que esta hierba, esta cosa verde y este árbol realmente están representando a los siervos de Dios. Y más, porque si seguimos leyendo el verso 4, nos dice que las langostas únicamente van a dañar a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Esto quiere decir que esta hierba, cosa verde y árbol sí tienen el sello de Dios y por tanto no serán dañadas. Pero sigamos viendo otros pasajes, como por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 1 verso 24, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Este texto habla un poco más general, no está siendo específico como tal diciendo que la hierba representa únicamente a los siervos de Dios, sino que realmente la hierba está representando a toda la humanidad. Por tanto, debemos de ver en el verso 4 que no toda la humanidad tiene el sello de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se están representando dos grupos, unos que tienen el sello de Dios, es decir, la hierba, la cosa verde y los árboles, y aquellos que no lo tienen, que están siendo mencionados aquí como los hombres. Así que nosotros ya debemos de ver que el verso 4 nos está enseñando que los hijos de los orientales van a dañar o van a atacar a aquellos que no tienen el sello de Dios, mientras que dejarán en paz a los que sí lo tienen. Ahora bien, ¿qué es el sello de Dios? ¿Qué está representando? Si buscamos dentro del mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, los versos del 1 al 4, vamos a ver que está siendo mencionado este sello. Dice, y después de estas cosas, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello de Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, noten, hay un ángel que sale y que tiene este sello del Dios viviente, y se les dirá a los 4 ángeles algo. ¿Y qué es eso que se les dirá? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Noten, se les está dando la orden de no dañar a los árboles, tal y como nosotros lo vemos aquí en el Apocalipsis 9. A las langostas se les está diciendo que no dañen a los árboles, y estos tienen obviamente el sello de Dios vivo. Aunque el texto no lo diga, pero se puede entender por qué estas langostas van a dañar a los que no tienen el sello de Dios. Eso quiere decir que estos de acá arriba sí lo tienen. Por tanto, podemos ver que hay una cierta conexión entre Apocalipsis 7 y Apocalipsis 9.
Dice, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En este momento nuestro enfoque no es saber quiénes son esos 144,000. Eso será tema para otro estudio. Pero lo que quiero que noten es que el sello de Dios está presente en el libro de Apocalipsis. No solamente en el capítulo 9, sino también en el capítulo 7. Ahora, ¿qué es el sello de Dios? ¿Qué representa? Si nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20, el verso 12, vamos a ver que el sello de Dios va a representar el sábado. Dice, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Qué representa entonces el sábado? Es una señal. ¿Para qué? Para que los hombres que no conocen a Dios sepan que Jehová es el que santifica a su pueblo. Entonces los sábados funcionan como una señal, como una especie de sello de distinción del pueblo de Dios, de aquellos que sirven a Jehová de los que no le sirven. Y si avanzamos unos versículos más adelante del mismo capítulo 20, vamos a ver nuevamente que Dios es puntual en esto. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis decretos y ponedlos por obra, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Que los sábados son una señal entre Dios y su pueblo. ¿Para qué? Para que sepamos que Jehová es nuestro Dios. Por tanto, este sello que está siendo colocado sobre la hierba, la cosa verde y los árboles representan a hombres, a seres humanos que guardan los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento que tiene que ver con el sábado, porque eso es lo que los llega a distinguir de entre el que sirve a Dios y del que no le sirve. Es decir, que estos hombres que no tienen ese sello es porque no guardaban el sábado y por ende el resto de los mandamientos. Así que ya más o menos así que ya vamos entendiendo que realmente esta hierba, esta cosa verde, estos árboles, no son cosas literales, sino que son símbolos de qué? De personas. No es que vayan a aparecer langostas de forma literal a no comerse la tierra, la cosa verde y los árboles y únicamente ataquen a las personas. Eso no es lo que está diciendo en este caso la visión. Lo que está diciendo es que los hijos de los orientales que están siendo representados por las langostas van a dañar a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Muy bien, vamos a avanzar ahora en el verso 5, porque aquí esta quinta trompeta va a introducir el factor de tiempo, que son 5 meses, y si les fue dado que no los matasen, ¿a quiénes? A los hombres que no tienen el sello de Dios. Noten, la orden está en que no los maten, sino que los atormentasen durante 5 meses. Y ustedes saben que cuando hay factor de tiempo, esto será un tiempo profético y por tanto debemos entender qué es el tiempo profético y cómo calcularlo. A lo largo de la escritura van a encontrar varios periodos proféticos que se aplicaron en algún tiempo en específico de la historia de la humanidad. Y hay unas cuantas reglas que debemos de entender respecto a los periodos de tiempo y sobre todo cómo calcularlos, porque estos 5 meses no son literales, son simbólicos, representan en sí otro periodo distinto. Y la cuestión es que una de las reglas es que si ustedes notan que el periodo de tiempo está en semanas, en meses o en años, hay que hacer la conversión de eso a días. Es decir, las semanas hay que pasarlas a días, los meses hay que pasarlos a días y los años hay que pasarlos a días. Ahora, los años no pueden exceder a más de un siglo. Siempre los años son cortos, nunca son de un siglo en adelante, porque entonces hay que ver ese periodo como algo literal y no como algo simbólico, como un periodo profético en el cual tengamos que hacer una conversión. Ahora, teniendo en mente esto, nosotros debemos de hacer la conversión de acuerdo al calendario bíblico. Es decir, la Biblia nos ilustra que los meses no tienen ni 31, ni 30 o 29 o 28 días. Los meses siempre tienen 30 días. Por tanto, un mes será igual a 30 días. Y en este caso, como son 5 meses,
Sería 5 meses por 30 días, nos dará un total de 150 días proféticos. Y al ser proféticos tenemos que aplicar el principio de día por año que podemos encontrar en el libro de Ezequiel capítulo 4 verso 6, el cual dice lo siguiente: y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Es decir, que un día profético será igual a un año literal. Por tanto, al tener nosotros 150 días proféticos, en realidad representan 150 años literales que necesitamos ver dónde comenzarlos y dónde terminarlos. Por tanto, aquí nosotros, al ver esto, debemos de ver que esta quinta trompeta, dentro de su historia, tiene 150 años donde los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes serán atormentados. No serán muertos, sino que serán atormentados, como dice el pasaje. Ahora, dentro de ese mismo pasaje, nosotros vemos cómo el tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y un dato interesante que nosotros encontramos respecto de este animal es que la gran mayoría de las especies de escorpiones no son realmente una amenaza para el ser humano, una amenaza grave, siempre y cuando obviamente los adultos, en este caso, sean sanos. Y cuando son picados por este tipo de animal, pues realmente no necesitan algún tipo de tratamiento. Solo algunas 25 especies de alacranes realmente tienen el veneno suficiente como para matar a una persona. Pero ¿qué tiene de interesante todo esto? Bueno, que si consultamos, por ejemplo, The Scorpion in Muslim Folklore, vamos a ver que de una forma bastante, no sé si llamarla curiosa o de alguna otra forma, pero vemos que el escorpión está relacionado en este caso al Islam. Y el Islam es profesado en este caso, o su origen tiene que ver con los hijos de Ismael, con los hijos de los orientales. Dice: el escorpión es un animal de relevancia cultural que aparece como motivo en el arte, especialmente en el arte islámico, noten, en el Medio Oriente. Se percibe como una encarnación del mal y como una fuerza protectora, como los poderes de un derviche para combatir el mal. Este tipo de escorpión que ustedes ven a la izquierda se llama Androctonus y es uno de los escorpiones que son capaces de matar a una persona. Pero nosotros vemos que dentro de la profecía, el escorpión, hablándolo de forma simbólica, porque si recuerdan, más adelante vimos cómo la langosta tenía cola como de escorpión, pero realmente nosotros en la naturaleza no encontramos un animal parecido a esto. Por tanto, hay una violación precisamente a esas leyes simples de la naturaleza y hay que ver a este escorpión más que como algo literal, como algo simbólico. Es decir, iba a ser como una picadura de escorpión, pero no iban a sufrir la muerte, sino más bien iban a sufrir, como en este caso en lo literal, al momento de que eres picado por un escorpión, solamente en algunas personas llega a producir, como por ejemplo, mareos, vómitos, fiebre, entre otras cosas, o un dolor intenso en la zona donde recibiste el piquete. Ahora hay una historia en la Biblia que ustedes conocen muy bien, que es en el libro de Hechos capítulo 28 los versos 3 al 6, que es cuando a Pablo lo muerde una serpiente. Dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunos sarmientos y poniéndolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano, y como los bárbaros vieron la serpiente venenosa colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció, y ellos estaban esperando cuando se había de hinchar o caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta historia? Que cuando Dios decide que una persona no muera, a pesar de que es mordido por un animal venenoso, realmente esta persona no morirá. En este caso, de forma simbólica, a pesar de que estas personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes están siendo dañadas
por los hijos del oriente, por las langostas, realmente no van a morir. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo ha determinado así. Es decir, ellos van a dañar ciertamente, pero no van a matar, simplemente provocarán un tormento, un dolor. Por eso es que el verso 6 nos dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Porque Dios así es como lo ha decidido. Estas personas que no tienen el sello de Dios van a sufrir fuertemente durante 150 años. Será como un tormento de escorpión, como un piquete de animal, que sientes el dolor de forma intensa y no mueres. Ahora vamos a pasar otros símbolos de los versos 7 al 10. En el verso 7 se nos dice lo siguiente: y el parecer de las langostas, recuerden que la profecía ahora nos hablará de la apariencia que tenían las langostas. Al principio solamente nos decían que eran langostas, pero ahora nos va a hablar un poco más de esa apariencia. Dice que era semejante a caballos preparados para la guerra. Noten que aquí están relacionados mucho los caballos, y al hablar de guerra significa que estas langostas realmente son personas que están listas para la guerra. Por eso es que no pueden representar a demonios o a un animal en específico de la tierra. De eso es de lo que no trata la profecía. Trata en este caso de los descendientes de Ismael. Dice: sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres, y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Note, el ruido de sus alas era como los carros de a caballo. Evidentemente, aquí se habla de una lucha, de una batalla, de guerras que iban a tener los hijos del oriente contra los enemigos de Dios, aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. El verso 10 termina diciendo: y tenían colas como de escorpiones. Era lo que les comentaba hace un momento. No se ha visto que las langostas como tal tengan colas como de escorpiones y que esas colas provoquen daño o envenenamiento a una persona. Por tanto, debe de verse como una violación a las leyes simples de la naturaleza, y esto es un símbolo. Y si teniendo colas como de escorpiones, y tenían en sus colas aguijones y el poder de hacer daño a los hombres 5 meses. Así que vamos a comenzar primeramente con la parte de arriba. Dice que las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Y aquí haré mención de Alejandro Cade en Signs of the Times, tomo 1, página 311 y 312. Él nos comenta acerca de cómo los árabes utilizan mucho los caballos. Los hijos de Ismael utilizan mucho este tipo de animal. Y de hecho, al caballo se le conoce como caballo árabe. Dice: el caballo árabe va a la delantera en todo el mundo, y la habilidad del jinete es el arte y ciencia de Arabia. Los barbudos árabes, veloces como langostas, noten, y armados como escorpiones, listos para arrancar al instante, estaban siempre preparados para la batalla. Y de acuerdo a la tradición árabe, nos dice que el profeta Mahoma, tras acampar junto a un río, mandó encerrar una manada de caballos en una cueva, donde los tuvo 7 días sin beber. Luego ordenó soltar a los animales, que corrieron hacia el agua. El profeta los llamó, y los corceles le ignoraron, y se lanzaron a saciar su sed. Sin embargo, 5 yeguas volvieron y acudieron a la llamada de su amo. El profeta feliz bendijo a las yeguas y las bautizó. Aquí realmente no sé si vaya a pronunciar correctamente las palabras, pero a lo menos voy a leer la parte que representa esa palabra. En este caso, la primera palabra significa fuerza, la segunda belleza y la tercera rapidez. Las otras, Hamdani y Handan, eran hijas de las dos primeras, y según la tradición, los pura sangre árabes descienden solamente de estos animales, y se considera que tanto los caballos árabes como los pura sangre son los animales más rápidos, o más bien son los caballos más rápidos que hay. Por tanto, vemos que realmente en el caso de los hijos de los orientales, ellos utilizan caballos para la guerra, son su animal preferido, este tipo de caballo, y de hecho por esa razón le llaman caballo árabe, porque de ahí es donde proviene, y son de los más veloces que existen. Por eso es que menciona aquí en el verso 7: el parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra,
porque ellos utilizan este tipo de animal en sus batallas. Ahora, la siguiente parte nos menciona que sobre sus cabezas de las langostas tenían como coronas semejantes al oro. Si consultamos, por ejemplo, la página de Infobae, nos habla un poco acerca de cómo los árabes o los hijos del Oriente tienen en alta estima los turbantes. Es aquí donde podemos ver que esas coronas como tal no están siendo una representación de algo literal. ¿Por qué? Porque realmente no hemos visto a langostas con coronas y menos semejantes al oro. Están representando algo que representa un valor tan semejante al oro. Y para los árabes es precisamente el turbante. Aquí nos dice que los turbantes pueden ser de muchas formas, tamaños y colores, aunque su longitud rara vez excede los 5 metros. En la cultura islámica, el turbante es un importante elemento espiritual de la fe. Los antiguos árabes los usaban y se enorgullecían de ellos. El carecer de uno era humillante, y el llamar a la puerta de un hombre sin turbante era considerado un insulto. En la vida diaria, el turbante fue muy útil para protegerse de la arena del desierto, así como para aminorar los efectos de las altas temperaturas y la intensidad de la luz solar. Noten que esta última parte que nos menciona es parecido a lo que comienza diciendo la profecía, que en el pozo del abismo subió un humo como el humo de un gran horno, como de un lugar bastante caliente. Ahora bien, nuevamente Alejandro Cade nos hace mención precisamente de estas parte de la profecía. Dice en la página 311 y 312, cuando Mahoma entró en Medina y por primera vez fue recibido como su príncipe, se desenvolvió un turbante delante de él para suplir la falta de estandarte. Los turbantes de los sarracenos, como coronas, eran su adorno y motivo de jactancia. El rico botín los mantenía abundantemente provistos de ellos y los renovaba con frecuencia. Tomar el turbante significa proverbialmente hacerse musulmán. Además, los árabes se distinguían antiguamente por las mitras que llevaban. Así que evidentemente aquí estas coronas semejantes, porque no son iguales, son semejantes al oro, es decir, más que nada en valor, está representando a los turbantes de los árabes. Para la siguiente parte nos dice lo siguiente, y sus caras eran como caras de hombres y tenían cabello como cabello de mujer. Aquí simplemente está resaltando en esta primera parte que realmente estas langostas son personas. Era lo que yo les mencionaba al inicio. No puede ser ni siquiera Satanás o sus ángeles los que están siendo representados aquí, porque la profecía está relacionada a los hijos del oriente, a los hijos de Ismael, y no a los demonios o a Satanás o alguna otra cosa. Son personas. Por eso es que tienen caras semejantes a los hombres. Pero también dice que tenían cabello como de mujer. ¿Qué implicaba esto? Bueno, encontré esto en una página relacionada precisamente a la religión del Islam y menciona lo siguiente. Alguien hizo una pregunta de qué tamaño tenía que dejarse crecer el cabello o a qué tamaño era permitido. En este caso la pregunta le hizo un varón para saber en qué tamaño debería de tener su cabello. Dice, es recomendable que el cabello del hombre sea como el del profeta, es decir, de Mahoma. Luego vamos a ver un poco más acerca de eso. Dice que cuando lo dejaba crecer le llegaba hasta los hombros. Por eso es que dice la profecía que estas langostas tenían cabello como cabello de mujer, es decir, lo tenían largo, en este caso, como dice aquí, hasta los hombros, como el profeta, y cuando se lo cortaba, le llegaba hasta el lóbulo de las orejas. Por tanto, vemos que también aquí se está dando esa descripción, que evidentemente encaja con el Islam, con los hijos de Ismael, con los orientales. Ahora, la siguiente parte nos dice que a pesar de que tienen cabello como de mujer, porque uno pensaría que eso pues sería como una especie de debilidad, realmente no, porque más adelante dice que sus dientes eran como dientes de leones, y en la Biblia cuando se habla de leones se habla de algo que es fiero. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, hablando en este caso acerca del adversario, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, es decir, ¿cómo son los leones? Son rugientes, son feroces, anda alrededor buscando a quien devorar. Y también si vamos a Daniel capítulo 6 verso 24,
vemos ese instinto feroz que tienen estos animales. Dice, y el rey ordenó que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus esposas, y aún no habían llegado al suelo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Noten esa potencia, esa fuerza que tienen los leones. Por tanto, aquí se está resaltando esa fiereza que tienen los hijos del oriente, que son muy duros cuando se trata de la guerra. Eso es lo que está representándonos en esta parte. Más adelante, cuando lleguemos a la tercera parte de este estudio, vamos a volver a retomar estos puntos, pero aquí simplemente se está tratando de ver que realmente está encajando en este caso con el perfil de los árabes. Ahora, la siguiente parte en el verso 9 dice lo siguiente, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Noten que aquí se resaltan guerras, se resaltan luchas. ¿Por qué? Porque los hijos de los orientales son llamados, en este caso, por Dios, para atacar a aquellos que no tienen el sello de Dios. Para eso es que han sido llamados. Ahora, Alejandro Kate, en la página 312, nos habla acerca de cómo los árabes utilizaban corazas. Dice, la coraza se usaba entre los árabes en los días de Mahoma, en la batalla de Uhud, la segunda que peleó Mahoma contra los coreitas de la Meca, 624, 700 de ellos estaban armados de corazas. Por tanto, vemos que hay una verdadera aplicación de esto, es decir, está describiendo el armamento o las protecciones que tenían los árabes durante la guerra. Utilizaban el caballo árabe, las mitras o los turbantes, el cabello largo, eran feroces y además en su vestimenta usaban ellos corazas. Ahora la otra parte dice que el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. En Daniel capítulo 7, verso 6, nosotros vemos una profecía relacionada al leopardo, y más que nada lo que quiero resaltar aquí son las alas. Dice, después de esto yo miraba y he aquí otra semejante a un leopardo y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta profecía lo que resalta en este caso de Grecia, porque ya hemos visto un estudio de esto, y el leopardo está representando precisamente a Grecia. Las alas aquí representan velocidad. Al igual que el mismo animal que está siendo escogido para representar a Grecia es el de un leopardo, que también es un animal bastante veloz. Ya al tener 4 alas, pues implica una velocidad bastante grande. ¿En qué? En la conquista, en la expansión, que nosotros vemos en Grecia. Y aquí vemos cómo se está también resaltando las alas, que era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, implicando así que la expansión que iban a tener los hijos del oriente cuando comenzara a ser sonada la quinta trompeta iba a ser algo rápida, se iban a extender bastante. Y de eso nos habla un poco también Alejandro Kate en la página 312 de Signs of the Times, en el tomo 1. Dice, la carga de los árabes no era como la de los griegos y romanos, ese esfuerzo de una infantería firme y compacta. Su fuerza militar se componía mayormente de caballería, noten, muchos carros de caballo y arqueros. ¿Y por qué eran arqueros? Recuerden lo que nosotros vimos en nuestro primer estudio, que Ismael fue tirador de arco y los hijos de Cedar, si no mal recuerdo, también eran valientes flecheros. Por tanto, vemos aquí todas esas conexiones, los caballos y los arqueros. Dice, al toque de la mano, los caballos árabes arrancan con la velocidad del viento. El estruendo de sus alas, como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Sus conquistas fueron maravillosas, tanto por su rapidez, noten, como por su extensión, y su ataque era instantáneo. No tuvo menos éxito contra los romanos que contra los persas. Evidentemente vemos cómo el Islam está atacando a Roma, noten. Esto es importante porque recuerden que las trompetas habíamos definido en un inicio que son ataques contra los enemigos de Dios. Y las primeras 4 trompetas sirvieron para hacer caer al imperio de Occidente. Por tanto, esperamos que tal vez posiblemente estos ataques desde Islam
estén siendo dirigidos al oriente, la parte del imperio que seguía en pie. Ahora, en el verso 10, recuerden la parte que se menciona acerca de las colas, que las colas eran como aguijones y tenían poder de hacer daño a los hombres durante 5 meses. Ya hemos visto que los 5 meses representan en sí 150 años y nosotros en el tercer estudio vamos a ver dónde comienzan y dónde terminan esos 150 años. Finalmente, los versos 11 y 12 terminan diciendo lo siguiente de la quinta trompeta: y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay es pasado. He aquí vienen aún 2 ayes más después de estas cosas. Lo que debemos de entender primeramente es quién es el ángel del abismo, por qué tiene el nombre de Abadón y de Apolión. Si nosotros consultamos la concordancia Strong referente a la palabra ángel, porque aquí también podemos llegar a confundir que este ángel puede ser un demonio o puede ser el mismo Satanás, pero realmente recuerden, la profecía no nos está hablando de ellos, la profecía está hablando de personas, en este caso enfocados a los hijos del oriente. Entonces aquí, recuerden que ángel específicamente no está haciendo referencia a los ángeles que sirven a Dios, a esos seres que menciona la escritura que son como llamas de fuego, ni tampoco son específicamente los demonios. La G32, que es la palabra ángel, la concordancia Strong nos dice que es ángelos y significa mensajero. Por tanto, no está siendo específicamente representado aquí un ángel de Dios o un demonio del adversario, sino que también incluso nosotros podemos llegar a ser ángeles, podemos llegar a ser mensajeros, porque eso es lo que realmente significa ángel. De hecho, ustedes pueden ver en las escrituras a varios hombres de la Biblia que generalmente se expresaban de ellos diciendo el rostro de esa persona es como el rostro de un ángel o palabras de ese estilo. Por tanto, vemos que no está haciendo referencia específicamente a un ser espiritual, sino también puede ser, en este caso, un hombre, un ser humano. Ahora, la palabra Abadón en hebreo, de acuerdo a la palabra que fue escogida aquí, significa un ángel destructor. Abadón, eso significa el destructor. Y Apolión es la G623. Aquí pues está haciendo como una especie de interpretación, pero realmente esa palabra sigue siendo destructor. Es prácticamente lo mismo, pero lo que la profecía está resaltando es el tipo de carácter que tiene este ángel, que tiene un carácter destructor. En otro diccionario había visto que también Apolión, si no mal recuerdo, representaba o significaba el exterminador. Así que tengamos en mente estos dos conceptos porque ya cuando hagamos nuestra aplicación dentro de la tercera parte de este estudio, que vendría a ser el octavo, vamos a ver si estas cosas se encajan precisamente en los hijos del oriente. Sobre todo esta parte de Abadón y Apolión. Ahora, este ángel, como yo les menciono, no puede ser un ángel de Dios o un demonio o Satanás. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo la procedencia de ese ángel. Nos dice que ese ángel proviene del abismo y nosotros ya hemos visto que el abismo representa el desierto árabe. Por tanto, ese ángel sale del desierto árabe. Es una persona, es un descendiente de Ismael. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que las langostas salen precisamente de ese pozo del abismo y pues esas langostas bíblicamente son los hijos de Ismael, los hijos de los orientales. Por tanto, si este ángel dice que es el ángel del abismo, es porque también sale de este lugar que representa al desierto árabe. Por tanto, estaríamos viendo que este ángel del abismo tiene que ser una persona que se iba a levantar como rey de las langostas o de los hijos de Ismael. Eso es lo último que vamos a decir dentro de este estudio. Así que en conclusión ya tenemos la mayor cantidad de símbolos interpretados de acuerdo a lo que hemos visto de las reglas de interpretación de Miller en la primera parte de la quinta trompeta, que fue nuestro sexto estudio. Así que hermanos, hasta aquí vamos a concluir nuestro estudio. Esperamos haya sido de gran bendición y recuerden que cualquier duda
Cualquier aporte que quieran hacer lo pueden dejar en los comentarios de aquí de YouTube. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.